El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:11 en la mañana, alertamos a nuestra audiencia, generamos una nueva transmisión en Facebook Live, es decir, la anterior se cortó, reiniciamos la transmisión y estamos nuevamente con ustedes. Obviamente con nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo a través de Majestad Televisión y el Canal 3 para los abonados de TVNet. Estamos en internet en www.radiomajestad.com y ahora mismo estamos en Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más entregó una acción constitucional a favor de las víctimas de esto que se considera como un caso de esclavitud moderna. Ya lo analizamos en su momento, es un tema que no debe dejar de ser visibilizado, es un tema sobre el cual tenemos que estar pendientes los ecuatorianos, los medios de comunicación, dar seguimiento justamente a lo que está ocurriendo con esto que extrañamente no ha generado tanta conmoción social. Y debería hacerlo porque es un caso realmente grave. Patricia Carrión, abogada del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, visita nuestra mesa de trabajo. Patricia, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a los radioescuchas. Primero, recordemos a la audiencia qué es el caso Furukawa para poner en contexto justamente esta entrevista. Bueno, el caso Furukawa es el primer caso de esclavitud moderna que sale a la luz pública en el Ecuador, a pesar de que desde hace decenas de años en el país hemos conocido y hemos vivido estos casos reiteradamente en el agroecuatoriano. Este caso es un caso en el que más de 1.244 personas, número establecido por la propia Secretaría de la Gestión de la Política en su tiempo, se encontraban en situación de esclavitud moderna, algo que en derecho internacional se llama servidumbre de la gleba. Quiere decir que hay personas que están en dependencia absoluta del patrono, entre comillas, y que viven en condiciones infrahumanas y que no tienen ninguna posibilidad de salir de esa condición subhumana y de esclavitud. Decirles que esta empresa, la empresa que estamos demandando, es una empresa de capital japonés que está radicada en el Ecuador desde hace 56 años. ¿A qué se dedica esa empresa? Esta empresa planta en 32 haciendas en 3 provincias en el Ecuador, abacá, que es un producto como parecido al plátano, pero que no tiene ningún fruto, que el fruto no es comestible y que del tallo se saca una fibra, la fibra de abacá, que es exportada a varios países, en particular a la Unión Europea, a Filipinas, Japón. Y que con esa fibra se producen, entre otras cosas, papel, pues artículos o ropa o cuestiones más de bisutería, digámoslo así. Pero fundamentalmente se produce papel. Esta empresa durante casi 3 generaciones ha establecido condiciones a sus trabajadores para que en efecto se configure una esclavitud moderna, porque la gente vivía en campamentos hacinados, porque la gente no vivía en condiciones de salubridad, no tenían acceso a servicios públicos, a agua potable, sanitario, pues tampoco tenía acceso a luz eléctrica y digamos estas personas vivían además remunerando con una remuneración súper baja de $50 a $60 al mes, que además es ilegal. Además el propio Estado, a través del informe de los informes de las entidades del Estado que se visibilizaron con el primer informe de la Defensoría del Pueblo en febrero de este año, identifica que además existe trabajo infantil, que además existe precarización laboral y sanciona a la empresa en primera instancia, el Ministerio de Trabajo, por estas dos condiciones que acabo de mencionar y posteriormente clausuran la empresa durante un tiempo y la vuelven a abrir, permiten que continúe trabajando. Las personas que reclaman han sido personas cuya condición económica es de extrema pobreza. El MIES determinó que alrededor del 87% de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. Eso quiere decir que recibían un salario de menos de $50 mensuales. El 17% de esta población vivía en condición de pobreza y apenas el 2% no vivía en condición de pobreza. Entonces estamos hablando de personas que difícilmente primero conocen, primero son analfabetos, la mayoría analfabetos y luego funcionales, entonces difícilmente conocen las leyes, la normativa y sus derechos, luego que han vivido durante generaciones en estas condiciones y trabajando de esta manera, entregándole exclusivamente la fibra de abacá a la empresa, viviendo en la empresa, digamos, en una relación además de poder significativamente diferente. La empresa ejerce todo su poder y les obliga a realizar cosas que incluso son ilegales. Esto en las 36 haciendas de las 3 provincias.
En las 32 provincias, Perdón, en las 32 haciendas de en las las tres provincias. Correcto. En todas ocurre eso. En todas ocurría eso hasta que sale a la luz pública desde febrero de este año y la empresa empieza a sacarlas a las personas que obviamente le estorban, porque cuando las personas se quedan en las haciendas, pues evidentemente sigue existiendo esta consecuencia de delitos y violación de derechos. La empresa se encarga de sacarlos de cualquier manera, haciéndoles firmar documentos en los que se obligan a salir a cambio de recibir pues poco dinero, digámoslo así, 100, 200, 300 una dólares. liquidación supuestamente. Una liquidación por la renuncia de sus derechos y sobre todo con la posibilidad cierta de que salgan, les obligan a salir. La mayor cantidad de gente ha salido, quedan muy pocas familias en las haciendas de Furukawa, es el caso del kilómetro 42 y 33, por ejemplo, donde las personas todavía están resistiendo. Y que además estas personas, por resistir y por haber hecho público y por haber denunciado ante la justicia a través de nosotras, están siendo no solo hostigadas, sino que además estigmatizados, porque las haciendas de alrededor, ellos son abacaleros y no tienen, digamos, no conocen nada más que la vaca. Y no les quieren contratar. Y no les quieren contratar porque son los que reclaman, digámoslo de algún modo. Ahora, lo que quiero entender es si esta práctica de esclavitud moderna continúa hoy o ya no. Continúa, o sea, hay que entender que como varios grupos, la empresa dice que existen varios grupos de trabajadores, un primer grupo en el que son estos trabajadores del campo, digámoslo así, que hacen el trabajo duro, el pesado, el de cosechar y tener la fibra finalmente. Este es un grupo. El siguiente grupo es un grupo que obtiene la fibra, toma esta fibra ya producida y realizan actividades para la exportación. Con este segundo grupo la empresa sí que tiene contratos de trabajo, pero con este primer grupo, que es la mayor cantidad de gente y es la base, digamos, del trabajo y la generación del dinero de la empresa, con este primer grupo la mayoría de personas no tenían trabajo. Hay contratos que se realizaban con personas, entre comillas, llamados arrendatarios, y estos arrendatarios son los que eran encargados como una especie de capataz. Imagínense el Guasipungo moderno, ¿sí? La empresa, el patrón, existe un capataz que es el arrendatario y decenas, centenas de personas que son los trabajadores, los obreros esclavizados. Este arrendatario es el que tenía, entre comillas, la obligación de entregar la fibra y por lo tanto la relación directa con los trabajadores. La empresa dice que no son sus trabajadores y se intenta lavar las manos. El Estado oculta de manera muy solaznada, oculta la evidencia también, porque hay muchos años en los que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, visita las haciendas y nunca jamás emite un informe, entre comillas, no se da cuenta. Entre comillas no se da cuenta, pero conocemos que el Estado fue varias veces. De hecho, el gobierno desde el 2007 ya conoce formalmente la denuncia de la empresa Furukawa en particular, pero es absolutamente conocido no solo por las personas del Ministerio de Trabajo, sino por el MAGAP y demás autoridades del Estado, que esto sucede no solo en la empresa Furukawa, sino en la mayoría del agro del Ecuador, en bananeras, en camaroneras, en palmicultores. ¿Hay certezas de cuántos años esta empresa ha optado por este esquema de esclavitud moderna que ustedes han denominado así? 56 años. Y durante 56 años el Estado no ha hecho nada. En efecto, es así de crudo, digámoslo, y esa es la verdad. Me parece increíble que el Estado no haya hecho nada. Y además, o sea, además de que... La empresa debería estar inhabilitada de seguir trabajando, de seguir operando en el Ecuador, siendo una empresa extranjera con haciendas aquí en el Ecuador. En efecto, o sea, de hecho el informe de la Defensoría del Pueblo de febrero y el de seguimiento que salió en abril, y esperamos que salga ya uno próximamente en estos días, dice textualmente que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y recomienda acciones a cada una de las entidades. En efecto, recomienda, por ejemplo, al MAGAP que se expropien las tierras porque hay intermediación laboral, una figura jurídica que constituye un delito, y cuando se evidencia que hay intermediación laboral, la obligación del MAGAP es expropiar las tierras y entregar a las víctimas. No lo han hecho. El Ministerio de Trabajo debía haber sancionado a todas las acciones de la empresa, sancionó una sola. Y esta sanción además está siendo apelada por la empresa. El Ministerio de Trabajo no ha dicho nada más, no ha emitido otras sanciones que debía haber emitido por intermediación laboral, ha quedado en mutis, digámoslo así. Y el Ministerio de Gobierno, que tiene la obligación de intentar garantizar de manera articulada con los demás ministerios de gobierno la posibilidad de que esto no vuelva a ocurrir y que además existe una reparación integral, lo que hizo fue sentar a la víctima y al victimario a una mesa, entre comillas, de negociación de sus derechos, y que después de 4 meses además fue fallida.
Entonces ha habido una Tremendo. inoperancia, ineptitud de parte del Estado, por eso es que hemos presentado esta acción constitucional, que es una acción de protección. Tremendo lo que nos está contando nuestra invitada. Estamos dialogando acá en A Primera Hora con Patricia Carrión, abogada del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Todo este contexto para conocimiento de nuestro público y para refrescamiento de la memoria. Increíble que el Estado durante más de medio siglo no haya hecho nada, que no se haga nada hoy. Pero el Comité de Solidaridad que lidera Patricia entregó una acción constitucional. ¿En qué consiste esta acción? La acción de protección es una garantía jurisdiccional en materia constitucional que lo que busca es básicamente la reparación de los derechos violados, y entre parte de la reparación, una de las cosas que estamos pidiendo es que se entregue tierra a las personas que finalmente han vivido esclavizadas durante mucho tiempo, que las entidades del Estado cumplan con sus obligaciones estatales entre otras cosas, la entrega de tierras, pero sobre todo el que la empresa tenga la obligación de pagarles a los trabajadores y trabajadoras todos los adeudados durante muchísimos años. Y lo que estamos pidiendo además es que el Estado garantice a las personas el ejercicio de sus derechos, es decir, que tengan acceso a una vida digna, que tengan acceso a educación, a salud. Hay personas que ni siquiera tienen identidad, que no tienen ni cédula de identidad, entonces que se regularice, que se proporcionen las cédulas de identidad, que se sancione por el trabajo infantil que he evidenciado durante muchísimo tiempo, y que además pidan disculpas públicas a estas personas, familias enteras que durante mucho tiempo han sido esclavizadas. ¿Esta acción debe ser resuelta por la Corte Constitucional? Esta acción de protección se presentó en primera instancia el 12 de este mes, y en efecto tenemos ya un fallo en primera instancia del juez David Cedeño de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, porque la empresa tiene, digamos, su sede allá y fue su jurisdicción allá. ¿Y cuál fue el fallo del juez? Inadmitió la acción por a mí me parece un error jurídico, y es que el juez dice que no existe, él no tiene competencia. ¿Y por qué dice que no tiene competencia? Porque nosotras en la prueba estamos pidiendo una visita in situ a uno de los campamentos que todavía resiste, es decir, que todavía la gente está viviendo ahí y no han accedido a la coerción y a la obligación que la empresa les ha emitido para que salgan. Estas personas están resistiendo y no han cedido y no han salido. Nosotras pedimos que exista una visita a kilómetro 42 de la vía Santo Domingo-Quevedo, y el juez se escuda, digámoslo así, dice que en efecto ese kilómetro, esa hacienda de ese kilómetro está en la provincia de Los Ríos y por lo tanto está fuera no es de su jurisdicción. Sin embargo, en la acción de protección nosotras establecemos claramente que la empresa está radicada en Santo Domingo, que la empresa ejerció sus actividades en 3 provincias, entre ellas Santo Domingo. Detallamos cada una de las haciendas, muchas de las cuales y la mayoría están en Santo Domingo. Sin embargo, creemos que existe muchísima presión por parte de la empresa sobre incluso el aparato judicial para que este tipo de cosas ocurran. Correcto. ¿Y cuál es el camino entonces que queda hoy? Tenemos que apelar, Al apelar, ¿cuál es la instancia que se viene? El Tribunal Provincial de Santo Domingo, esperamos, o sea, primero vamos a apelar que esta causa no sea, digamos que esto es un error, vamos a decir que es un error, y que se admita de nuevo al proceso. Esperamos que el juez lo acepte. Si la apelación no prospera, pasan al tribunal. Si tampoco prospera en el tribunal, a la Corte Constitucional, que es la tercera instancia en materia constitucional. Sí. El tema es que ahí se va a demorar el caso. Bastantes años. Nosotros apelamos a la sensibilidad de los jueces que observen no solamente los intereses económicos que están en juego, porque en efecto hay muchísimos intereses económicos de empresas enteras que están dedicadas al agro, pero que miren sobre todo los derechos de las personas, que son fundamentalmente lo principal. El colega periodista y amigo Daniel Montalvo, que está sintonizando nuestro espacio, me pide que le pregunte a nuestra invitada, ¿qué papel jugó la visibilización del caso a través de la barra espaciadora que dio seguimiento a este tema? La barra espaciadora y Plan B fueron, digamos, 2 de los medios sumamente comprometidos que han logrado que los detalles incluso del caso sean visibles. De hecho, la barra espaciadora tiene un premio por este caso, ¿no? Y ha sido un valor agregado enorme en la posibilidad de que este caso sea escuchado a nivel nacional e internacional. Yo creo que sin el aporte de los medios de comunicación, que son fundamental en un proceso como este, no podríamos llegar a un litigio estratégico con un buen final, digamos. Me parece que Visión 360 también hizo algún reportaje muy amplio sobre el tema de Furukawa, ¿no? Visión 360, Telesur, CNN en su momento también han dado como seguimiento. Han habido algunas radios locales y nacionales que también nos han permitido posicionar, Radio Pichincha y demás, pero sí ha sido significativo la labor de los medios de comunicación para visibilizar el caso.
digamos, y recibo justamente una inquietud de un oyente de Byron Moya que me dice, también habría que escuchar a la otra parte. La gente de Furukawa ha hablado, yo no he visto declaraciones de gente de Furukawa, no sé si ellos han hablado o han dicho algo. Lo han dicho y lo han dicho de hecho frente, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Ellos dicen que no son sus trabajadores, no les reconocen como trabajadores a esta cantidad de gente, por lo que te acabo de mencionar. Ellos han creado una figura jurídica a través de este arrendatario que también es ilegal, y ellos desconocen que estos trabajadores tienen una relación laboral con ellos y quieren, digamos, lo que ellos buscan es que este caso sea un caso laboral, y para nosotras que somos defensores de derechos humanos y que observamos la violación sistemática de derechos humanos, este no es un caso laboral, es un caso de violación de derechos humanos, porque la vida digna está en juego y porque la posibilidad de que esta gente tenga condiciones no infrahumanas de vida es lo principal, y por lo tanto no es un tema laboral. Correcto. Patricia, gracias por el tiempo y por la gentileza. Importante abordar este tema para que se mantenga allí, para que no nos olvidemos, para que evidentemente estemos expectantes de este caso que ha denominado nuestra invitada, y lo hemos escuchado en varios espacios. Es un caso de esclavitud, o al menos ha sido denominado así, de esclavitud moderna. Gracias a Patricia Carrión, abogada del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. 8 de la mañana, 26 minutos.